La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional, mis estimados oyentes. Estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Vamos a pedirle a Dios la cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Ore conmigo. Padre, te adoramos. Dios mío, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias por las bendiciones tuyas, por este nuevo día, por la vida, por la salud. Padre, te pedimos la cobertura tuya en este día. Bendícenos con la cobertura tuya. Amén. Bien, hoy quiero estar con ustedes en la carta a los Hebreos. Vamos a estar en el capítulo 6. Vamos a estudiar dos versículos. El versículo 11 y el versículo 12. ¿De qué voy a hablar hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El peligro de la indiligencia espiritual, o el peligro de no ser diligente en las cosas espirituales. Voy a leer, tendré dos puntos en este sermón. En el versículo 11 tendré mi primer punto. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El primer punto es una exhortación a la diligencia espiritual. Ser indiligente espiritualmente es peligroso. Es peligroso. Cuando la fe no es activa, corremos un peligro gigantesco. Y aquí hay una exhortación a la diligencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? A que nosotros cada día, a cada instante, o saquemos un espacio para orar, para estudiar la Biblia, para ayunar, para hacer o practicar cada uno de los deberes espirituales. Hay una exhortación a hacer eso. Nosotros debemos ser diligentes en las cosas espirituales. Si no somos diligentes en las cosas espirituales, corremos peligro. Y un peligro grave. Un peligro gigantesco. Muchos creyentes están fracasando porque no son diligentes espiritualmente. Porque son perezosos para leer la Biblia, para orar, perezosos para ayunar, para sacar un espacio para el Señor. Entonces, en ese primer punto, que es el versículo 11, ¿sí? Hay una exhortación a ser diligentes espiritualmente. Pero en mi segundo punto, que está en el versículo 12, donde más quiero hacer énfasis, leemos, dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El segundo punto es una advertencia contra la indiligencia espiritual. Es una advertencia. Es el peligro, demuestra el peligro que hay cuando nosotros no somos diligentes en las cosas espirituales. ¿Y cuál es ese peligro? No alcanzar las promesas. Señores, esto le estaba pasando a algunos hermanos de los hebreos. Cuando vemos este tema es tan profundo porque este tema empieza de la indiligencia espiritual, empieza en el capítulo 5, versículo 11 en adelante.
La indiligencia espiritual, dice en ese contexto del capítulo 5, verso 11 en adelante, nos lleva o lo pone en peligro que nosotros alcancemos las promesas de Dios, incluyendo la vida eterna. Aquí muestran esos contextos que los hermanos de los hebreos no crecían espiritualmente. Permanecían después de mucho tiempo siendo niños espirituales. No había un crecimiento. No habían avances espirituales en sus vidas. Y esto había llevado a los hermanos, a algunos hermanos hebreos, a caer en la apostasía. Fíjate el peligro que hay en no ser diligentes en las cosas espirituales. Pero ¿qué significa caer en la apostasía? Es renegar de la fe. Es que el corazón se endurece y la gente termina, por decirlo así, apartándose de Dios el resto de su vida. Y no hay manera de que vuelva a los caminos del Señor. Eso estaba pasando a algunos hermanos, o algunos hermanos de los hebreos estaban en esa tentativa. Por eso es importante nosotros tener disciplinas espirituales, ser constantes en la oración, ser fervientes en la oración, como dice la Escritura, para que no vayamos a caer en la apostasía. Mire, y esto nos puede pasar aunque el Espíritu Santo nos toque, nos ministre, porque aquí dice la Biblia que estos hermanos habían disfrutado de los dones del Espíritu Santo. Habían disfrutado de la buena palabra de Dios a través de los ministros, a través de la unción del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, damas y caballeros, había muchos que se iban a perder. Había muchos con peligros de apostasía. Entonces, cuando nosotros no somos diligentes, nos estancaremos espiritualmente. No vamos a progresar en la vida espiritual. No alcanzaremos un nivel de crecimiento en la vida espiritual. Siempre seremos niños que cualquier pensamiento los mueve de un lugar a otro. Cualquier viento de doctrina extraña lo confunde y terminamos en un desastre. Por eso la recomendación es que usted saque espacios para Dios, que se levante temprano, que saque unos minutos para hablarle a Dios, que mantengas una disciplina diaria en la oración, en la lectura bíblica, en congregarte, en todos los deberes espirituales nuestros, para que no nos pase como podía pasarle a los hermanos hebreos. Esta es la palabra que yo quería compartir contigo en el día de hoy. Diligencia espiritual. Si hay diligencia espiritual, alcanzaremos la vida eterna. Si no, estaremos en peligro. Si te gustó esta palabra, compártela, comenta y dale like. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios te bendiga.